Lo más extraño de todo es que has estado leyendo mal durante años y nadie te lo dijo. No porque no sepas leer, sino porque tu cerebro ha estado trabajando a medias sin que te des cuenta. Piensa en esto por un segundo. Esta mañana probablemente leíste algo, un mensaje, una etiqueta, quizás un titular. Tus ojos se movieron, tu mente entendió las palabras, y sin embargo, tu voz no hizo absolutamente nada. Silencio total, como si una parte entera de tu cerebro hubiera decidido tomarse el día libre. Ahora imagina algo aún más curioso. Cada vez que lees en silencio, es como si estuvieras usando solo una de las 3 herramientas que tu cerebro diseñó específicamente para entender el lenguaje. Es como intentar escuchar música usando solo un auricular cuando tienes 2. Funciona, claro, pero no es lo mismo. Un profesor en Madrid, llamémosle Javier, hizo un pequeño experimento con sus alumnos. Les dio el mismo texto. A la mitad, les pidió que lo leyeran en silencio. A la otra mitad, que lo leyeran en voz alta, sin prisa, como si se lo estuvieran explicando a alguien invisible. 1 hora después, hizo una prueba. El resultado parecía trivial al principio, pero no lo era. Los que habían leído en voz alta recordaban más, bastante más. No por esfuerzo, no por inteligencia, por algo más profundo. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Tu cerebro no recuerda mejor porque te concentras más al leer en voz alta. Eso es lo que todos creen. Pero es incorrecto. La diferencia real está en cómo se construye un recuerdo. Cuando lees en silencio, la información entra por un único canal. Es visual. Tus ojos reconocen letras, tu cerebro las convierte en significado y ahí termina el proceso. Un solo rastro. Una sola huella. Pero cuando lees en voz alta, algo completamente distinto ocurre. Primero, tus ojos siguen haciendo su trabajo, pero ahora otra parte de tu cerebro entra en juego. Tienes que preparar cada palabra antes de decirla. Tu mente organiza sonidos, coordina movimientos, anticipa lo que viene. Es como si estuvieras ensamblando cada frase pieza por pieza antes de soltarla al aire. Luego viene el momento más curioso. Tu cuerpo se convierte en una máquina increíblemente precisa. Más de 100 músculos se activan en perfecta sincronía. Tu diafragma empuja el aire. Tu garganta modula el sonido. Tu lengua y tus labios moldean cada sílaba con una precisión que ni siquiera notas. Todo esto sucede en fracciones de segundo, más rápido de lo que tardas en parpadear. Y justo cuando crees que el proceso termina, empieza de nuevo. Porque ahora escuchas lo que acabas de decir. Tu cerebro recibe tu propia voz como si fuera un sonido externo. Pero no es cualquier sonido. Es un sonido especial. Viaja por el aire, sí, pero también atraviesa los huesos de tu cráneo. Llega a tu oído por 2 caminos distintos al mismo tiempo. Y eso crea una versión de tu voz que nadie más en el mundo puede escuchar, más profunda, más rica, más completa. Y tu cerebro presta atención a esa voz de una manera única. Es como si estuvieras hablando y escuchando a la vez, enseñando y aprendiendo en el mismo instante, corrigiendo errores sin darte cuenta, refinando el significado mientras lo produces. Ahora piensa en lo que eso significa. Una sola frase que lees en silencio deja una huella en tu memoria, pero esa misma frase, leída en voz alta, deja 3. Lo que viste, lo que dijiste y lo que escuchaste. 3 caminos diferentes para llegar al mismo recuerdo. Y aquí viene el giro que casi nadie considera. Tu memoria no funciona como una caja donde guardas cosas. Funciona más bien como una red de caminos. Cuando intentas recordar algo, tu cerebro busca una ruta para llegar a ello. Si solo hay un camino, y está poco marcado, es fácil perderse. Pero si hay 3, las probabilidades cambian completamente. De repente, recordar deja de ser cuestión de suerte. Y esto abre una pregunta que cambia todo. Si leer en voz alta crea recuerdos más sólidos, más accesibles, ¿qué más está pasando dentro de tu cerebro mientras hablas en lugar de quedarte en silencio? Porque lo que acabamos de ver es solo la superficie. Lo realmente fascinante no es que recuerdes más, es porque ese simple acto de usar tu voz activa partes de tu mente que llevaban años dormidas. Y cuando esas partes se despiertan, empiezan a cambiar la forma en la que piensas. Lo que casi nadie sospecha es que el verdadero problema no es olvidar, es no haber codificado bien la información desde el principio. Y eso cambia completamente la forma en la que entiendes tu memoria. Porque creemos que recordar es una cuestión de esfuerzo, de atención, de concentración,
pero en realidad es una cuestión de diseño. Imagina que entras en una biblioteca gigantesca en el centro de Barcelona. Millones de libros, todos con cubiertas blancas, sin título, sin marcas. Ahora te piden que encuentres uno específico que leíste hace 3 días. No es que tu memoria sea mala, es que todos los libros se parecen demasiado. No hay nada que los haga destacar. Eso es exactamente lo que ocurre cuando lees en silencio. Cada palabra que entra por tus ojos se guarda en un formato idéntico al de miles de otras palabras. Mismo canal, mismo proceso, mismo tipo de huella. Tu cerebro no tiene suficientes pistas para distinguir unas de otras cuando intenta recuperarlas. Y entonces aparece esa sensación tan familiar que lo tienes en la punta de la lengua, pero no sale. Pero aquí viene el giro. Cuando lees en voz alta, es como si de repente ese libro en la biblioteca dejara de ser blanco. Ahora tiene color, textura, incluso sonido. Ya no es uno más entre millones. Es único. Y la razón es más fascinante de lo que parece. Tu cerebro no recuerda mejor porque repitas algo, recuerda mejor porque puede diferenciarlo. A esto los científicos lo llaman distintividad. Cuanto más diferente sea una experiencia en la forma en que se procesa, más fácil es encontrarla después. Y leer en voz alta es una fábrica de distintividad. Piensa en lo que ocurre realmente. No solo ves la palabra, la sientes, tu lengua la recorre, tus labios la moldean, tu respiración se ajusta a su ritmo. Y luego la oyes, en una versión de tu propia voz que es irrepetible. No existe otra señal acústica igual en el mundo. Es literalmente una firma única. Eso convierte cada palabra en algo tridimensional. Porque tu cerebro no necesita las 3 pistas al mismo tiempo para recordar algo. Solo necesita una. Si no puedes visualizar la palabra, quizás recuerdes cómo sonaba. Si no recuerdas el sonido, tal vez recuerdes cómo se sentía pronunciarla. Cualquiera de esos caminos puede llevarte de vuelta al mismo recuerdo. Es como tener 3 llaves para la misma puerta. Ahora piensa en una situación real. Estás en casa, en Valencia, leyendo la etiqueta de un medicamento. Lo haces rápido, en silencio. Horas después, alguien te pregunta la dosis. Y de repente dudas. ¿Era una pastilla o 2? ¿Cada 8 horas o cada 12? No es que no hayas prestado atención, es que esa información se almacenó como todas las demás, sin rasgos distintivos. Pero si hubieras dicho en voz alta, una pastilla cada 8 horas, algo diferente habría ocurrido. Tu cerebro habría creado una huella más rica, más profunda, y cuando llegara el momento de recordarlo, tendría múltiples caminos para encontrarlo. Y aquí viene una idea que rompe completamente la intuición. Leer en voz alta no requiere más tiempo. Eso es lo sorprendente. No estás añadiendo minutos extra. Estás utilizando el mismo tiempo, pero de una manera más eficiente desde el punto de vista neurológico. Es como usar todo el potencial de una máquina que antes estaba funcionando al 30%. Pero entonces surge una pregunta aún más intrigante. Si hablar mejora tanto la memoria, ¿por qué no obtenemos el mismo efecto cuando conversamos? Después de todo, hablamos constantemente. Pedimos café, saludamos, contamos historias. Nuestro sistema de voz está activo todo el día. Entonces, ¿por qué eso no produce el mismo impacto en nuestra memoria y en nuestro cerebro? La respuesta es inesperada. Porque en una conversación no estás desafiando realmente a tu cerebro. Hablas usando palabras que ya conoces muy bien. Frases cortas, estructuras simples, expresiones automáticas. Es como conducir por una ruta que has recorrido miles de veces. No necesitas pensar. Tu cerebro entra en piloto automático. Pero cuando lees en voz alta, te sales de esa ruta. De repente, aparecen palabras que no usas normalmente. Estructuras más complejas, frases más largas, ideas que no surgen de tu hábito, sino de un texto externo. Tu cerebro tiene que trabajar más, tiene que planificar, coordinar, adaptarse. Es un entrenamiento disfrazado de algo cotidiano. Y aquí es donde todo empieza a escalar, porque no solo estás recordando mejor, estás fortaleciendo los circuitos que hacen posible el lenguaje mismo. Estás obligando a tu cerebro a operar a un nivel de complejidad que la vida diaria ya no le exige. Es como si hubieras descubierto un gimnasio oculto dentro de un libro. Y lo más inquietante de todo es lo que pasa cuando no usas ese gimnasio. Porque hay circuitos en tu cerebro que solo se mantienen fuertes si los utilizas con suficiente intensidad. Y si pasan años sin ese tipo de estímulo, no desaparecen, pero se vuelven más lentos, menos precisos. Ese momento
en el que no encuentras una palabra, esa pausa incómoda en medio de una frase, esa sensación de que antes eras más fluido hablando. Tal vez no sea el tiempo, tal vez sea el silencio. Y si eso es cierto, entonces leer en voz alta no es solo una herramienta para recordar mejor, es algo mucho más profundo. Es una forma de mantener despierta una parte de tu mente que, sin darte cuenta, llevas años dejando dormir. Y lo que ocurre cuando esa parte vuelve a activarse no es solo memoria, es claridad. Lo más inquietante no es que tu cerebro pueda volverse más lento, es que puede hacerlo sin que te des cuenta. No ocurre de golpe. No hay un momento claro en el que dices, algo cambió. Es más sutil. Empieza con pequeñas señales. Una palabra que tarda en aparecer. Una frase que no suena tan fluida como antes. Una idea que sabes que entiendes, pero no puedes expresar con precisión. Y aquí viene la parte que nadie te explica. No siempre es un problema de memoria. A veces es un problema de uso. Imagina un pianista en Sevilla que deja de tocar piezas complejas. Sigue tocando, sí, pero solo melodías simples, canciones que ya conoce de memoria, durante meses, incluso años. ¿Qué ocurre? No pierde la habilidad de tocar, pero cuando intenta volver a una pieza exigente, algo falla. Los dedos ya no responden igual. La velocidad no es la misma. La precisión se ha debilitado. No porque el piano haya cambiado, porque la exigencia desapareció. Eso mismo está pasando en tu cerebro. Porque hablar en tu día a día no es suficiente para mantener en forma los circuitos del lenguaje. Es cómodo, repetitivo, predecible. Usas las mismas palabras, las mismas estructuras, los mismos patrones. Tu cerebro no necesita esforzarse demasiado. Pero cuando lees en voz alta, entras en otro territorio. De repente, te enfrentas a frases largas, con múltiples ideas conectadas, palabras que no usas normalmente, combinaciones que tu boca no ha producido en semanas o incluso años. Tu cerebro tiene que planificar cada movimiento, cada pausa, cada entonación. Y aquí ocurre algo fascinante. Tu respiración cambia. Sí, tu respiración. Cuando lees en silencio, tu cuerpo respira como siempre. Automático, sin relación con lo que estás leyendo. Pero cuando lees en voz alta, tu respiración deja de ser libre. Se sincroniza con el lenguaje. Tienes que tomar aire en el momento correcto, mantenerlo lo suficiente, liberarlo con precisión para terminar la frase sin quedarte sin voz a mitad de camino. Es como si tu sistema respiratorio se convirtiera en parte del proceso de pensamiento, y esto tiene consecuencias inesperadas, porque ese tipo de respiración no es aleatorio, es más profundo, más lento, más rítmico. Se parece mucho a los patrones que el cuerpo utiliza cuando está en un estado de calma controlada. No es relajación pasiva, es una calma activa. Y lo más curioso es que no necesitas intentar relajarte. Ocurre automáticamente, como si el lenguaje estuviera guiando tu cuerpo hacia un estado más equilibrado sin que te des cuenta. Pero esto es solo una capa más, porque hay otro mecanismo aún más sorprendente escondido dentro de este proceso. Cuando lees en voz alta, no solo hablas, también te escuchas. Y tu cerebro no trata esa voz como algo trivial. La analiza, la evalúa, la compara con lo que esperaba. Esto crea un bucle de retroalimentación en tiempo real. Si cometes un error, lo detectas inmediatamente. Si una frase no tiene sentido, lo notas. Si algo suena extraño, tu cerebro lo marca. Es como tener un sistema de control de calidad funcionando constantemente mientras produces el lenguaje. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has leído algo en silencio, llegaste al final y te diste cuenta de que no entendiste nada? Tus ojos avanzaron, tu mente asumió que comprendía, pero en realidad solo estabas pasando palabras. Eso es imposible cuando lees en voz alta, porque en el momento en que algo no encaja, lo escuchas. Y cuando lo escuchas, no puedes ignorarlo. Te obliga a detenerte, a volver atrás, a reconstruir el significado. Es como si tu cerebro tuviera un segundo par de ojos, pero hechos de sonido. Y aquí aparece otro giro que cambia todo. El lenguaje no es solo palabras, también es música. Cada frase tiene ritmo, tiene énfasis, tiene intención. Pero cuando lees en silencio, todo eso desaparece. Las palabras se vuelven planas, sin tono, sin dirección. Tu cerebro interpreta un significado, pero pierde matices. Ahora imagina una frase simple. Ella no dijo que él robó el dinero. Dependiendo de qué palabra enfatices,
el significado cambia completamente. Ella no dijo que él robó el dinero, o ella no dijo que él robó el dinero, o ella no dijo que él robó el dinero. 7 versiones distintas, 7 significados distintos. Cuando lees en silencio, eliges uno sin darte cuenta, automáticamente, sin cuestionarlo. Pero cuando lees en voz alta, tienes que decidir. Tienes que darle forma a la frase, elegir dónde poner el peso, cómo suena, qué intención transmite. Y ese proceso activa una parte del cerebro que normalmente permanece en segundo plano. El hemisferio derecho, el lado que procesa el ritmo, la emoción, la entonación. De repente, no solo estás entendiendo el lenguaje, lo estás interpretando. Es como pasar de leer una partitura a tocarla. Y cuando ambos lados de tu cerebro trabajan juntos, el resultado es distinto, más completo, más profundo. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si leer en voz alta activa más partes de tu cerebro, mejora la memoria, fortalece el lenguaje, ajusta tu respiración y aumenta la comprensión, ¿qué pasa cuando pasas años sin hacerlo? Porque la realidad es incómoda. La mayoría de los adultos casi nunca leen en voz alta. Y eso significa que todos esos sistemas simplemente no se están utilizando. No están dañados, no han desaparecido, pero están en silencio. Y lo que sucede con cualquier sistema que no se usa lo suficiente, no es que se rompa. Es que deja de responder con la misma rapidez. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Porque lo que parece envejecimiento podría ser simplemente falta de activación. Y si eso es cierto, entonces hay algo extremadamente simple que podría cambiarlo. Algo que no requiere tecnología, ni entrenamiento complicado, ni horas de esfuerzo. Solo 5 minutos. Pero lo que ocurre dentro de esos 5 minutos es mucho más poderoso de lo que imaginas. Lo más contraintuitivo de todo es que el problema no es que tu cerebro esté envejeciendo, es que está recibiendo un tipo de estímulo demasiado pobre para mantenerse ágil. Y eso cambia completamente la narrativa que nos han contado durante años. Porque cuando alguien empieza a tener dificultades para encontrar palabras, lo primero que piensa es en deterioro. Pero casi nadie se pregunta si el sistema simplemente dejó de entrenarse. Imagina a Carmen, en Bilbao. Durante años, fue una mujer elocuente, rápida, precisa al hablar. Podía explicar ideas complejas sin esfuerzo. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Pequeñas pausas, vacíos breves, palabras que tardaban en aparecer. Nada dramático, pero lo suficiente como para notarlo. Y lo más curioso es que su rutina no parecía haber cambiado tanto. Seguía leyendo, seguía informándose, seguía hablando todos los días. Todo lo hacía en silencio. Tu cerebro no mantiene las habilidades por el simple hecho de usarlas. Las mantiene por el nivel de desafío al que las sometes. No es lo mismo caminar que correr. No es lo mismo repetir frases simples que construir estructuras complejas. Y en la vida moderna, casi todo el lenguaje que usamos está simplificado. Eso significa que una parte crucial de tu cerebro no está siendo exigida. Y cuando no se exige, se adapta a ese nivel. Pero aquí viene el giro inesperado. Leer en voz alta no solo activa esos circuitos, los empuja más allá de su zona cómoda, porque el lenguaje escrito, incluso el más simple, es más complejo que el lenguaje hablado cotidiano. Tiene estructuras más largas, vocabulario más variado, ideas más densas. Es como pasar de caminar por terreno plano a subir una montaña. Y tu cerebro lo siente. Tiene que planificar más, coordinar más, ajustar más. No puede entrar en piloto automático. Y ahí es donde ocurre algo fascinante. Empiezas a tropezar. Sí, tropezar. Palabras que no salen bien a la primera. Sonidos que tu boca no articula con fluidez. Pausas inesperadas. Sensación de torpeza. Y lo normal sería pensar que eso es una señal de debilidad. Pero es exactamente lo contrario. Ese tropiezo es la evidencia de que estás activando rutas que llevaban tiempo sin usarse. Es como volver al gimnasio después de meses. El temblor no significa que estés peor, significa que estás despertando músculos olvidados. Y lo más interesante es lo que pasa después. Porque el cerebro aprende rápido cuando se le da el estímulo correcto. En pocos días, esos tropiezos disminuyen. Las palabras fluyen mejor. Las frases se encadenan con más naturalidad. No porque hayas memorizado nada, sino porque los circuitos se están reorganizando.
se están fortaleciendo. Y entonces aparece un cambio más sutil, pero más profundo. Tu forma de hablar empieza a transformarse, no de manera dramática. Nadie te lo señala directamente, pero tú lo notas. Las ideas salen con más claridad, encuentras palabras con más rapidez, tus frases tienen mejor ritmo. Es como si hubieras afinado un instrumento que llevaba tiempo desafinado. Porque este cambio no se limita al lenguaje. Recuerda lo que pasaba con la respiración. Ese patrón más lento, más profundo, guiado por la estructura del texto. Ese ritmo no desaparece inmediatamente cuando dejas de leer. Permanece unos minutos, como una especie de eco en tu cuerpo. Y ese eco tiene efectos reales. Tu sistema nervioso se ajusta, tu ritmo cardíaco se estabiliza, tu mente se siente más clara. No es relajación pasiva, es una especie de equilibrio activo. Como si el acto de hablar con intención estuviera reorganizando múltiples sistemas al mismo tiempo. Pero hay algo aún más intrigante. Todo esto ocurre incluso si no hay nadie escuchando. No importa si estás solo en tu habitación en Madrid, o en la cocina en Valencia, o en un parque vacío en Zaragoza. El cerebro no necesita una audiencia para activar estos mecanismos, porque no se trata de comunicación social, se trata de procesamiento interno. Tu cerebro responde al acto de producir y escuchar tu propia voz. Da igual si alguien más la oye. Y eso rompe otra creencia común. Pensamos que hablar en voz alta sin nadie presente es extraño. Pero desde el punto de vista neurológico, es profundamente funcional. Es como encender un sistema que estaba en modo ahorro de energía. Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas. Si todo esto es cierto, ¿qué ha estado pasando durante años en los que casi nunca usaste tu voz para leer? Porque la realidad es que la mayoría de las personas dejaron de hacerlo hace mucho tiempo. Tal vez cuando dejaron de leer cuentos en voz alta. Tal vez cuando la vida se volvió más rápida, más silenciosa, más digital. Y desde entonces, algo se fue apagando poco a poco. No de golpe, no de forma evidente, pero lo suficiente como para que hoy recuperar ciertas habilidades parezca más difícil de lo que debería ser. Y sin embargo, la solución no está en algo complejo. No necesitas entrenamientos intensivos, ni técnicas sofisticadas. Solo necesitas reactivar el sistema. 5 minutos al día. Pero lo que ocurre dentro de esos 5 minutos no es un simple hábito. Es una reconfiguración, porque estás devolviendo a tu cerebro una forma de trabajar que, durante miles de años, fue la norma. Y eso nos lleva a una última revelación. Una que no tiene que ver solo con cómo lees, sino con cómo los humanos, durante siglos, entendieron el lenguaje de una forma completamente distinta a la tuya actual. Lo más sorprendente de todo esto es que durante la mayor parte de la historia humana, leer en silencio no era lo normal, era una rareza. Algo tan extraño que, cuando ocurrió por primera vez, alguien lo consideró digno de ser escrito como una curiosidad. Imagínalo. Un monje en un monasterio de la antigua Hispania, observando a otro leer sin mover los labios, sin sonido, sin voz, y su reacción no fue indiferencia, fue asombro. Porque durante miles de años, leer significaba hablar. El texto no vivía en la cabeza, vivía en el aire. Se pronunciaba, se escuchaba, se compartía incluso cuando uno estaba solo. El lenguaje escrito era, en realidad, una forma de lenguaje hablado extendido en el tiempo. Y eso significa algo profundo. Tu cerebro evolucionó durante siglos esperando que el lenguaje fuera un evento físico, no un proceso silencioso. Voz, oído, respiración, ritmo, todo integrado en una sola experiencia. Pero en algún momento eso cambió. La lectura silenciosa apareció como una innovación práctica, más rápida, más discreta, más eficiente. Podías leer en una biblioteca sin molestar a nadie en Sevilla, en un tren en dirección a Barcelona o en tu propia habitación sin romper el silencio del hogar. Y funcionó tan bien que olvidamos lo que se perdió en el proceso. Porque el cerebro no elimina sistemas antiguos, los reutiliza o los deja en reposo. Y cuando dejas en reposo durante décadas un sistema diseñado para integrar voz, oído y movimiento, ese sistema no desaparece. Simplemente deja de ser activado con frecuencia suficiente. Y aquí es donde todo lo que hemos visto empieza a encajar como un solo mecanismo. Cuando lees en voz alta, no estás haciendo algo nuevo. Estás restaurando una arquitectura antigua del lenguaje humano. Una arquitectura en la que el pensamiento no era solo visual, sino físico. Tus palabras no solo se entendían,
se encarnaban, y eso tiene efectos acumulativos. Cada vez que activas ese sistema, refuerzas conexiones entre áreas del cerebro que normalmente trabajan de forma aislada. El lenguaje visual, el motor del habla, el sistema auditivo, la respiración, todos empiezan a sincronizarse de nuevo. No es un cambio inmediato, es progresivo, y al principio, casi imperceptible. Pero después de varios días, algo empieza a cambiar de forma sutil. Notas que recuerdas con más facilidad lo que lees, no porque lo estudies mejor, sino porque el propio acto de leer se convierte en una experiencia más completa, más distribuida en el cerebro, menos frágil. Y luego ocurre algo aún más interesante. Empiezas a pensar diferente. No en el sentido abstracto de tener nuevas ideas, sino en la estructura de tus pensamientos. Se vuelven más ordenados, más lineales, menos fragmentados. Porque el lenguaje no solo expresa el pensamiento, el lenguaje también lo moldea. Y cuando activas el lenguaje en su forma completa, con voz, oído y cuerpo, estás entrenando a tu mente a construir pensamientos más robustos. Pero hay un último giro que completa todo esto. Porque si leer en voz alta es tan poderoso, ¿por qué lo abandonamos? La respuesta no es neurológica, es cultural. La lectura silenciosa ganó porque era más eficiente para el mundo moderno, más rápida, más privada, más compatible con una vida acelerada. Pero la eficiencia no siempre significa profundidad. Y el cerebro, aunque se adapta a la eficiencia, no siempre optimiza para la profundidad. Eso significa que hemos estado usando una versión reducida de una herramienta mucho más poderosa. Como si hubiéramos estado escuchando una sinfonía en mono cuando en realidad estaba compuesta en estéreo. Y lo más importante es que no necesitas cambiar tu vida para recuperarlo. No necesitas dejar de leer en silencio. No necesitas transformar tu rutina. Solo necesitas reintroducir un pequeño gesto. Abrir un libro, elegir un texto y leerlo en voz alta durante 5 minutos. Nada más. Pero en esos 5 minutos ocurre algo extraordinario. Tu cerebro deja de ser un observador pasivo del lenguaje y vuelve a ser un participante activo. Tus ojos ven las palabras, tu boca las produce, tus oídos las escuchan, tu respiración las acompaña y tu memoria las registra desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Es un sistema completo funcionando de nuevo. Y aquí está la última sorpresa. No es que leer en voz alta te haga más inteligente. Es que te devuelve acceso a inteligencia que ya estaba ahí, pero parcialmente desconectada. Como si una parte de tu mente hubiera estado trabajando en segundo plano todo este tiempo, esperando simplemente a ser reactivada. Y cuando lo haces, aunque sea por pocos minutos, algo cambia. No de forma espectacular, sino de forma silenciosa, pero profunda. Porque el cerebro no olvida cómo usar sus sistemas completos. Solo necesita que alguien o algo le recuerde que siguen ahí.